Subiendo. Buenas noches, por favor, regístrense en el chat. Apellido paterno, materno y nombre. Tengo 8 y ninguno se ha registrado en el chat. Buenas noches, María. Buenas noches, Lice. Ahorita me registro. Perfecto. Flor, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Esther. Esthercita, no la vemos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, Lice. ¿Están en Surazo todavía ya? Sí, está frío por acá. En todo lado. Bajo ya las temperaturas. Sí. Alberto está por ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Aquí estamos, dicen, todo bien. ¿Usted está en Camiri o está en otro lado? No, estoy en una comunidad, estoy licenciado. En mi Ya. comunidad, no. Sí. ¿Ya entró también el frío? Sí, está haciendo un poco nomás, pero no mucho, dicen. Ay, creo que a todo el país ha entrado Surazo. Bien, empecemos entonces Buenas avanzando. noches, Lice. Buenas noches, Handa Jung. No es así. Eso es Haidún, Haidún. Haidún. ¿Cómo está, Lice? ¿Ya está mejor la garganta o nada? Lo veo así nomás, pareciera. Ya está mucho mejor. Hoy, el martes estaba que no podía ni hablar. Sí, pues sí, se lo notaba. Me he hecho inyectar de todo un poco. Está bien, Lice, está bien. Es importante eso, estar bien. Le cuento que yo me estoy enfermando, siento así como si me estuviera agarrando fiebre, malestar general, así debe ser. No tengo nada en la garganta, pero no sé, me da la impresión, me hice un té calientito ahorita y a tomar eso. Pero siempre es bueno hacerse la prueba COVID, por si acaso. Sí, Lice, voy a tratar de ver cómo amanezco también. Sí, que le hagan nomás un hisopadito. Ujú. Ya pues, Lice, buenas noches. Perfecto. Bien, entonces veíamos el día martes. Tengo de todos ustedes ya más o menos punteados los temas. Los posibles temas que van a desarrollar. Aquí están los posibles temas que van a desarrollar en la monografía. Yejundi Cuellar. Su tema es educación sociocomunitaria. Maida. Maida está por ahí. Sí, Licen, acá estoy. Buenas noches. ¿Ya tiene tema? Aquí hay uno, le puedo dictar para que usted me dice Ya. que si lo modifico o no.
el rol de los maestros el rol de los padres de familia y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del tercer grado. El rol de los padres de familia Y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su de los estudiantes. influencia en el PEA, ¿no? Sí, Ya. El rol de los padres de familia y su influencia en el PEA en estudiantes del tercer grado. tercer curso de primaria. Sí, Yo creo que sí. Yo está creo que bueno, sí, listo. pero hay que ver si va a conseguir porque no está contextualizado, eso está bien. Entonces, como es una monografía bibliográfica, eso significa que hay que encontrar el mayor referente bibliográfico posible. Bueno, listo. Bien, entonces les había pedido de que también vayan leyendo la guía 1 y 2, que vayan viendo el cuadro para la formulación del problema, ¿verdad? Listen, buenas noches, le habla Ariel. Buenas noches, Ariel. Listen, yo quería decirle mi tema, a ver qué le parece, Listen, por ahí puedo cambiar, no sé. ¿Usted qué apellida? Cáceres, Cáceres Jaure Ariel. Cáceres Ariel. Iba a buscar otro tema. Sí, Listen. ¿Cuál es? Puse el dispositivo celular como material didáctico para los adolescentes, puse, Listen. Ya, entonces. El celular. Como material No es didáctico. material, es un medio. Ah, ya, Listen, está bien, ¿ves? Como medio didáctico. Ya, Listen, ahora le cambio. Ya. El celular como medio didáctico. Para los adolescentes. ¿Será para los estudiantes de primaria o de secundaria? Primaria, Lisa, lo veo un poco más de problema tal vez ahí en el uso también que le dan al teléfono ellos, ¿no? Eso también quiero ver ahí. Ya. Entonces, los celulares como medio didáctico para estudiantes, el celular como medio didáctico. En el PEA hay que poner. Ya, Lisa. Para los estudiantes del nivel primario. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Ahora vamos a ver en nuestra introducción de que hacer una monografía es una experiencia valiosa. Una monografía es un escrito que siempre lleva un sello personal. Es decir, lleva el aporte que ustedes realicen, ¿no? El aporte como investigadores, porque ustedes ahora van a pasar a ser investigadores. Y representa, lógicamente, un importante eslabón en la formación profesional. Ahora, ¿qué implica hacer una monografía? Que el estudiante conoce, ha aprendido, ha desarrollado temas, teoremas, principios sobre, en este caso, ustedes sobre la educación superior. Porque el diplomado versa justamente
en la educación superior. Entonces, conocen, en este caso, la temática de la educación superior, la educación en general y la educación superior en específico. Significa que ustedes han analizado, han criticado, han observado ese tema. Ahora, de esta temática que es general, la educación superior y la educación en general, decíamos, aquí ustedes ya tienen un tema tentativo. Ya tienen un tema tentativo. Eso significa de que ese tema lo han analizado, lo han criticado, lo han visto, un poco lo han estudiado. Y de alguna manera también han utilizado algunos medios y metodologías de búsqueda y el proceso de información sobre este tema que ustedes acaban de elegir. Sobre este tema. Además, ustedes son capaces de expresar sus ideas y esas ideas las van a expresar de forma escrita. Pero lógicamente esas ideas que tienen las van a tener que sustentar con teorías, definiciones, principios, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? Diga, Esther. Licen, Dígame. Iba a preguntar Esther. no licen, sino que me salí de la reunión y me cuesta volver a ingresar. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? No hay. Claro, Licen. Gracias, Gisela. Por eso decimos que la monografía es una descripción y un tratado especial de una determinada parte de una ciencia. O puede ser de un asunto o de un tema en particular. Por eso, en este caso, por ejemplo, Ariel buscó su tema, el celular como medio didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes del nivel primario. Entonces, él tiene en este caso una temática en especial, en particular, y quiere saber cómo está aquello, qué es lo que sucede, qué es lo que los teóricos expresan sobre el celular como un medio didáctico, tomando en cuenta la pandemia,
de que todo se virtualizó por 2 años, ¿cuál ha sido la influencia en ese proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Dígame, Alex. Lo escuchamos, Alex. Alex. Tiene que habilitar su micrófono. Ahora sí. Ahora, sí. Ya. Sobre el tema ese, yo elegí un tema igual, implementación del uso de la tecnología educativa en profesores y estudiantes, ¿no? De primaria de la escuela Rufino Salazar, que es aquí en la comunidad donde yo vivo. Ya. Lo que habíamos dicho, perdón, Alex, el día martes, de que como este es un trabajo eminentemente bibliográfico, no hay un trabajo de campo. Eso significa de que no podemos, es decir, determinar la especificidad, porque con seguridad que no hay material escrito sobre el uso de las TICs en su unidad educativa. O hay material escrito para que usted pueda, es decir, desarrollar ese material, pueda comentar ese material, ver cuál es el aporte. Implementando, digamos, el aparato que es el Wi-Fi, podría ser. Ya, pero hay escritos, hay material bibliográfico. No creo que haya sobre su unidad educativa. Entonces, como es una monografía eminentemente bibliográfica, no hay un trabajo de campo. Es decir, no se van a levantar encuestas, no se van a levantar entrevistas, nada. Es un trabajo eminentemente bibliográfico. Eso significa que la fuente de obtención de los datos es una fuente eminentemente secundaria. Libros, textos, físicos, digitales, revistas, etc. Ahora, lo que puede sí es aplicación de ¿usted ya registró su tema o no? Hola. ¿Usted ya registró conmigo su tema? No, ese día lo quise pasar. No, Ese día no pude participó, ingresar. dice. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser su tema? Pues tendría que buscar entonces otro, ya que ese no, como dice usted, no hay un dato bibliográfico de eso. Claro. Se tiene que buscar, en este caso, temas que puedan ser desarrollados por ustedes, por eso decíamos, de manera escrita. ¿De acuerdo? Listo, licenciado. Perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Tiene que ser, la monografía tiene que ser un trabajo original. Es decir, aquí no hay copy-paste. Aquí no hay de que de aquí saqué, busqué y todo el trabajo me lo pusieron. No. Es un trabajo original. Que sí va a tener el aporte de los autores, lo va a tener. Pero es un trabajo que ustedes están desarrollando con un criterio ya casi profesional, porque ustedes ya van a ser profesionales. Entonces, olvídense de querer hacer copy-paste. Imposible. Porque hay detectores también ahora. Softwares que utilizamos para detectar si hay o no hay plagio.
tiene que ser un trabajo explicativo. Y este trabajo explicativo tiene un fin y una función. Y ese fin, espérenme un segundito, por favor. Ya está llegando mi nieto. Voy a ir a cerrar mi puerta. Entonces decíamos que es un trabajo explicativo que tiene una función que es informar. Y esa información es escrita. Pero esa información escrita tiene todo un proceso, pues. Tiene pasos secuenciales para poder llegar a desarrollar la monografía, porque mono significa uno. Eso significa que tiene que se presenta y se organizan los datos obtenidos de diversas fuentes de información sobre un tema en específico. Cuando se elabora una monografía, lo primero que se tiene que hacer es delimitar el tema. Hay que delimitar ese tema y no se puede salir de ese tema. A ver, voy a agarrar al azar un tema como ejemplo. Marisol, ¿está ahí? Ya, Marisol tiene su tema que es la nueva era digital en el ámbito de la educación universitaria. Entonces, ese tema está todavía grande. Es decir, hay que delimitar el objeto, no digo objetivo. El objeto de investigación. Por ejemplo, la era digital. Ya, es decir, este periodo de la digitalización. Nos dice. La era digital. El segundo componente, ámbito educativo. En la educación superior. Ahora, ¿cuál va a ser el objeto de investigación? Es la digitalización. Es decir, todo lo que es
en este caso, la la más media, el medio de comunicación digital. ¿Dónde? En la educación. En el ámbito educativo. Un poco más específico. Educación superior. Está delimitando su objeto. Ahora, ¿qué parte de la educación superior? Porque así está muy grande todavía. Es decir, la era digital, por ejemplo, la carrera de ciencias de la salud es un mundo totalmente distinto que la era digital en la educación superior en informática o la era digital en la educación superior en las ciencias del espacio. Entonces, en este caso, se tiene que delimitar, Marisol, tiene que delimitar más su objeto de investigación. Porque de este objeto de investigación va a formar parte de este objeto de investigación la formulación y el planteamiento del problema y sus objetivos. Ahora, ¿qué parte de la educación, Marisol? ¿O qué área? Dicen en la área en los universitarios estaba diciendo, dicen, Por eso, educación superior, pero es que los universitarios es pues muy grande a nivel mundial. sí, Y la disciplina también puede ser, en este caso, la era digital en la educación, en el ámbito educativo, en la educación superior, pero ¿en qué área? En ciencias de la salud, en ciencias de la educación, en ciencias exactas, en ciencias geográficas, en ciencias sociales. en ciencia de la educación, dice. Ya ve, entonces ya estamos yendo a ciencias de la educación. Ahora, si usted quiere cerrar un poco más y delimitar más ese objeto de investigación, tal vez había que contextualizar, no sé, usted tiene que establecer. En este caso, podría ser en el contexto Bolivia. ¿Ya? Entonces, usted va a ser quien va a determinar bien y delimitar su objeto de investigación. Ahora, había que ver qué parte de la digitalización, la era digital. Es que la era digital es gigante. Y según ya va a ir revisando la literatura, tal vez aquí hay que buscar una especificidad en la era digital. Tal vez puedan ser redes sociales, no sé. En vez de que sea la era digital, ya la era digital en las redes sociales, en el ámbito de la educación superior, en ciencias de la educación en Bolivia. ¿No? Entonces hay que ir un poco cerrando, porque una vez que hemos determinado ese objeto, no puedo salir de él. No me voy a estar animando a incorporar otras temáticas que tal vez están surgiendo por acá. Entonces, delimitar me significa que tengo que cerrar muy bien esta frontera que tengo de mi
objeto de investigación. Ahora, otro elemento es buscar, identificar y reunir la información adecuada sobre el tema. Por eso hay que ver si hay información y no hay información. Cuando su compañero decía en la unidad educativa tal, con seguridad que nadie ha escrito sobre el rol del desempeño docente en esa unidad educativa. Entonces, no hay material bibliográfico. Si fuera una monografía, tal vez, en este caso, que busque información primaria o que obtenga información primaria, como para el caso de las especialidades, porque hay diferentes tipos de monografías. Tal vez sí se puede hacer porque vamos a buscar, vamos a indagar, se van a levantar encuestas, entrevistas, etcétera, sobre el desempeño docente en esa unidad educativa. Pero en cambio ustedes no. Por eso hay que ver la información, que se pueda tener una información adecuada del tema que se va a investigar. Luego se tiene que clasificar. Hay que clasificar estos materiales informativos de forma coherente. Eso significa de que usted decía para el fin de semana, para este fin de semana, ya tienen que ir en base a lo que ahora avancemos y ustedes ya definan su tema y su objeto de investigación, ya tienen que ir recolectando la información bibliográfica de manera coherente. Ahora, otro elemento que es bueno, y cuando como ya se va a tener el tema en definitivo, porque los temas que ahora ustedes van a tal vez a reformular en entre hoy día, jueves, el sábado y el domingo, después no me mueven más los temas. Tal vez valga la pena que le echen una mirada a algún experto sobre la temática. Tal vez algún docente de ustedes, algún compañero que ya está ejerciendo la profesión, para que vea también, y es bueno ver con otros ojos el tema que queremos investigar. Por eso establece contacto con expertos e instituciones sobre el tema. Luego tienen que analizar. Y el análisis significa describir el todo. Tienen que descomponer el todo. El todo está formado por partes. Ese todo hay que descomponer en sus partes. Pero cuando descompongan en sus partes, ese análisis que hagan, no va a significar de que solamente van a ver esta partecita. Tienen que ver el todo. Es decir, van a analizar. Van a analizar y el análisis va a ser y va a tener sus métodos. ¿Con qué método se va a analizar? Entonces van a utilizar el método analítico. Descomponer el todo en sus partes. El descriptivo. Van a describir las partes. Sin olvidarse el todo. Por ahí van a utilizar el método comparativo porque van a comparar lo que dice un autor y lo que dice otro autor. Pero es una información compilada. Es decir, ustedes van a recoger la información y tienen que asumir una postura crítica. ¿Qué significa eso?
de que ustedes no se van a dedicar solamente a transcribir lo que dicen los autores, sino que ustedes tienen que, lo que nosotros llamamos en la investigación, posicionamiento teórico. Tienen que tomar una postura crítica sobre lo que dice el autor. Porque si no sería solamente una compilación. Datos, 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 y ahí se acabó la monografía. Tiene que haber el aporte de ustedes. Es decir, porque es una monografía bibliográfica y eso significa que tiene que haber aporte. Si no hay aporte, no tiene validez la monografía. Y el aporte significa qué ustedes piensan en relación a lo que dice este autor o a lo que dice este otro autor. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué dicen en este caso? ¿Qué dicen los autores sobre las redes sociales y su incidencia en la era de la digitalización? ¿Cuál es el rol de las redes sociales? Estas redes sociales, ¿cómo influyen en la educación? ¿Positivamente? ¿Negativamente? ¿Cómo han apoyado o no han apoyado en la educación superior? Y en específico en Bolivia. ¿Cómo ha sido asumir en este caso la era de la digitalización con las redes sociales en relación a la pandemia? ¿Cómo ha logrado desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la digitalización? Entonces, ¿qué dicen ustedes sobre ese autor que está comentando tal cosa? ¿Están de acuerdo con lo que él dice? Ustedes dirán, no, para la presente, en relación al postulado planteado por el autor Pérez, se establece que escapa de la realidad, puesto que nos hemos dado cuenta que el resultado dentro de la digitalización que se ha desarrollado en la época de la pandemia, las redes sociales fue tan grande su influencia, pero en el ámbito educativo no fue tan trascendental como en la emisión de mensajes comunicacionales, como siendo solamente un medio de comunicación social. Las redes sociales. Por eso que hay que delimitar muy bien si va a trabajar solamente sobre redes sociales. Primero habrá que establecer qué se entiende por redes sociales. ¿Qué características tienen las redes sociales? ¿No? Pero ustedes tienen que tener un aporte crítico. Tienen que realizar el informe por escrito. Ahora, mi pregunta es esta. Marisol, ¿me escucha? Sí, ¿Ustedes tienen que defender la monografía? Marisol. ¿Alguien sabe? Lice, si estás hablando de una monografía bibliográfica, creo que no, No, pero a ustedes, ¿qué no les, se ¿qué les defiende. ha dicho en el posgrado? ¿Van a defender la monografía ante tribunal? No, no nos dijo nada de No, eso. no, Lice.
Ya, solamente es presentación del trabajo entonces, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, porque hay otras universidades que en este caso las monografías se las tiene que defender ante tribunal. Y mínimamente el tribunal está compuesto por 3 personas. Como es el caso de la Universidad Técnica del Beni, por ejemplo. En cambio, en algunas carreras en San Simón, no. Solamente presentan el trabajo y está avalado por el docente que ha impartido el módulo de monografía, ¿no? Entonces, ustedes deben estar bajo esa característica, ¿no? Como San Simón. ¿Cómo es? Ucha, nadie habla. Alex, Dice, ¿qué sabe usted sobre ese Sí. tema? mire, ahí en la universidad, yo defendí, bueno, con docentes de ahí de la universidad, nomás de la Gabriel, nomás de la facultad, ¿no? Eligió la docente, era la Lice Blanca Luz, eligió, digamos, 3 docentes y presentamos la monografía y defendimos al mismo modo con el perfil de tesis igual. Ya no, pero yo le digo, para este diplomado, ¿tienen que defender esta monografía que van a hacer conmigo? No, solo No, presentación. Alicia, no. Ah, ya, solamente es presentarla, ¿sí? Sí. Sí, presentación no me Alicia. Ah, ya, perfecto. Porque como les decía, en otras universidades exigen de que la monografía para la doble titulación tenga que ser defendida ante tribunal. Entonces usted solamente es, como dice aquí, realizar informe por escrito. Y no lo van a expresar oralmente, porque en algunos casos se da. Frente a un auditorio, es decir, a un tribunal. No hay. Entonces usted solamente es presentación del trabajo y nada más, ¿verdad? Sí, sí, así le Ya, hice. perfecto. Entonces ya vemos de que el aporte es eminentemente fundamental en ustedes, puesto que tampoco no van a defender oralmente su trabajo, pero sí van a tener un aporte como investigadores el momento que elaboren la monografía. ¿De acuerdo? Dicen, Iván, Díganme. en el caso de mí, por ejemplo, Lice, como yo le comentaba la anterior vez, ¿no es cierto? Este trabajo yo lo voy a defender, digamos, pero obviamente, no sé si el mismo trabajo, pero sí, en la universidad donde estoy voy a defender lo que pretendo preparar ahora. Usted me decía, sobre todo el marco teórico. Ah, bueno, usted está haciendo una maestría, creo. No, una especialidad, perdón, Lice, una Claro. especialidad. Entonces, como especialidad, seguramente que le va a servir, hay que ver el formato que debe tener el trabajo de la especialidad, monografía o tesis, le han dicho. Trabajo de grado, me dijeron, Lice. Ya, entonces Trabajo de grado nos dieron formato. ¿le han dado formato? Sí, sí, sí. Ya, ahora, ese trabajo tiene, es decir, en el formato expresa también que tiene un trabajo de campo o no. No, 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 no. O sea, el trabajo mayormente, como usted dice, todo es bibliográfico, pero al final, en anexo, va el caso clínico que usted tiene que defender. Ah, ya. La parte práctica, ¿verdad? Claro. Desde la radiografía, el examen clínico, hasta la cirugía propiamente. Y O sea, la gestión del paciente. O sea, es lo que yo le decía al anterior, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lo que yo le decía era que nosotros nos basamos más en la casuística, por eso la doctora le dice, tenemos la parte teórica y al final se adhieren los casos de los pacientes, las actividades que uno prácticas haya realizado y se defiende las patologías o el trabajo quirúrgico que, por ejemplo, si ella es cirugía, el trabajo quirúrgico que ella
ha trabajado y le ha puesto en práctica, ¿no? Claro, en Eso es este, lo que en este caso generalmente. lo que hacen son estudios de caso. Así es, por Defensa eso de estudios de caso. Usted presenta un defensa. caso, en este caso presenta las características, la patología, cómo inició el tratamiento, cómo identificó, cómo inició el tratamiento, si ha habido cirugía, si no ha habido cirugía, si ha sido cirugía, qué características ha tenido la cirugía, cómo se ha desarrollado la cirugía, con qué, en este caso, con qué anestésicos, qué instrumental Metodología, quirúrgico, pasos, y todo eso tienen protocolos. que explicar. Así es. No tienen que explicar y seguramente tienen que tener, van a hacer una presentación de PowerPoint donde van a explicar todas esas características de un estudio de caso. Pero ese estudio de caso va a estar lógicamente refrendado por un marco teórico. Exactamente, Alicia. O sea, Así no, la es. parte, como usted dice, la bibliografía es fundamental acá en la introducción, en todo lo que es el marco teórico, porque el caso clínico, en realidad, o sea, en lo que yo le hablo de manera específica, lo de mí va como anexo al final y obviamente tengo que saber, pues, sobre todo el caso clínico, ¿no? Pero para eso tengo que saber conceptualizaciones básicas del tema en específico. Claro, tiene que tener una muy buena base teórica para defender, porque todo su caso clínico tiene que estar mirando la teoría, el marco teórico. Exactamente. Tiene que mirar Sí. el marco teórico. Tiene que mirar el marco teórico. ¿Qué es en este caso, por ejemplo, cirugía maxilofacial de premolares, por ejemplo? Remoción de premolares. Entonces en el marco teórico tendrá que decir qué es un premolar, característica de los premolares, todo aquello, por qué su cirugía ha sido de un premolar. ¿Verdad? Sí, así es, Lice. Respondiendo a los objetivos específicos también, ¿no? Claro. Por eso vamos a ver de cada objetivo específico sale una unidad temática. Lice, le quería hacer una consulta. En mi Sí. caso, o sea, bueno, es una sugerencia, ¿no? En mi caso, ¿se quedaría con ese nombre nomás el tema o tendría que tal vez modificarlo para este trabajo específicamente del diplomado? Pero en el diplomado tiene que tener la incidencia educativa, ¿no? Porque ¿Cómo? el diplomado es en educación superior. Entonces, por eso que cuando usted haga su trabajo va a dividir en dos grandes cuerpos la parte teórica. Una va a ser la parte educativa, lo que dicen las corrientes, etcétera, y otra va a ser la parte eminentemente cientista de la odontología. Va a tener dos bloques. El primero va a ser educativo. Ajá. Educativo. Y el otro bloque va a ser odontológico, teoría odontológica. ¿Y a qué estaría enfocado la parte educativa? Porque usted está haciendo el diplomado en educación superior. ¿Cuál es su tema? O sea, bueno, mi tema es estudio de la técnica de apicectomía como tratamiento quirúrgico en dientes anteros superiores con fracasos endodónticos. Ya. En los dientes Eso va a ser superiores. ese tema está fundamentalmente direccionado a la especialidad, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Ahora hay que ponerle la parte educativa. Y en este caso sería estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para la Apicectomía. exactamente. Y todo el resto. Perfecto. Entonces, en esta primera parte, usted ¿Lo va a puede hablar. repetir, por favor? No lo escuché muy bien. Por favor, va a disculpar. Es que yo más o menos tendría que hacer lo mismo que ella. Ya. Disculpe. En esta primera parte, es decir, la monografía para ustedes. La monografía para el diplomado en educación superior va a tener dos cuerpos. O pueden salir cuerpos, que de los cuerpos ya van a salir los capítulos, pero van a tener dos cuerpos bien diferenciados. Uno es sobre la temática educativa.
Y el segundo cuerpo es sobre la temática odontológica. Para el primer caso, para la temática educativa, decíamos, sobre el tema que tienen de odontología, establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje para, y ahí entra el tema en específico odontológico. ¿De acuerdo? Sí, Licen. Jesse, Sí, licenciado. ahora, para que haya una conectitud entre este primer gran bloque y este segundo bloque, tenemos que incorporar un elemento conector teórico, todo es teórico. ¿Cómo se enseña? Esa temática de odontología. Primero van a hablar, aquí hemos dicho qué son las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, ta. Después aquí van a hablar todo lo que es esa parte de la odontología. Pero para unir estos dos bloques, aquí se va a poner cómo se enseñan los saberes de dentofacial, por ejemplo. Entonces ya estamos uniendo para el diplomado en educación superior todo el componente educativo con el componente teórico odontológico. ¿Cómo se debe enseñar? ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, deben realizar el informe por escrito, es decir, tienen que elaborar la monografía y no necesitan, para el caso del diplomado, no requieren de que el trabajo sea defendido oralmente. Para que una monografía se considere científica o tenga bases científicas, debe cumplir las siguientes pautas. Tratar al objeto, no es objetivo, estamos hablando de objeto de estudio, de manera que pueda ser reconocible para todos. ¿Cuál es ese objeto? No objetivo. ¿Cuál es el objeto? Voy a regresar a esta otra diapositiva. Como decíamos por acá de su compañero, el objeto de investigación es la era digital en la educación superior, en ciencias educativas y si va a utilizar el contexto Bolivia. Entonces, ese objeto de investigación tiene que estar muy bien definido. ¿De acuerdo? Por eso decimos que el objeto de estudio tiene que ser reconocible para los demás. Ahora, la investigación dice cosas sobre el tema que tal vez no se han dicho antes o han sido enfocadas desde una óptica totalmente diferente. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a retornar a la anterior diapositiva. Es decir, cuando
su compañero quiere ver qué es lo que pasa con la era digital en el ámbito de la educación superior. Pero como él está contextualizando mucho más su objeto de investigación, puede ver redes sociales y tal vez contextualice en Bolivia, entonces va a ver de que el aporte tal vez es, no hay mucho aporte de los teóricos. O si hay el aporte, tal vez requiera realmente ser encauzado y aumentar nuevos tópicos o nuevos elementos de juicio. ¿Y saben, por ejemplo, cuándo va a surgir los nuevos elementos de juicio? ¿Cuándo surgen los nuevos elementos de juicio? Ahora que se está regresando a la presencialidad en la educación. Es decir, ¿qué ha pasado con esos estudiantes 2 años que han estado bajo la digitalización? ¿Cómo los están recibiendo los docentes ahora en la presencialidad? Entonces, seguramente que va a haber un relato muy actualizado sobre el criterio que tienen los formadores actualmente, es decir, los docentes. Y seguramente que ese criterio va a partir del contexto internacional, ¿no? Porque sí, hemos dicho que cuando vimos en el módulo de estrategias, hay 3 niveles fundamentales en los cuales se ve el estudio y se ve asimismo el ámbito de investigación, de estudio, de análisis, de propuestas, etcétera. Es el internacional, el macro, el intermedio y el micro. Entonces, ustedes también, cuando tengan que determinar su objeto de investigación, tienen que ver en qué ámbito de esos van a investigar. En el macro, donde está en este caso el componente internacional, está el nacional, está la parte legislativa, la ley Avelino Cignani, están las tuiciones del ministerio, etc. O el intermedio, donde está la institución educativa, donde están los diseños curriculares. Y en la micro, donde está el aula, donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental que también se establezcan y que en el trabajo que ustedes desarrollen, tienen que proporcionar elementos que confirmen o refuten la hipótesis que se presente. En este caso, ustedes no van a trabajar con hipótesis, sino el objetivo. Entonces, hay que refutar o no el objetivo que están planteándose. Porque van a trabajar con un problema, una pregunta problemática y un objetivo. Esto va a permitir que otras personas, otros investigadores puedan continuar el trabajo y puedan seguir indagando el trabajo. Una monografía bien hecha siempre es fácil de leer, coherente, tiene citas, las fuentes y es original. Por eso que en relación a las fuentes bibliográficas y al formato de las citas, les he mandado también el documento APA. Todos los formatos, todas las citas bibliográficas van a estar en el formato APA. Ahora vamos a ver qué tipos de monografías existen. Hay monografías de compilación, recoger la información bibliográfica, como es nuestro caso. Y ese tipo de compilación bibliográfica es la que ustedes van a desarrollar. El día domingo
Es decir, tienen hasta el domingo para presentar el primer trabajo práctico, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí. Ya. Ahora vamos a ver en qué consiste este trabajo. Les he puesto el material, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ya, ahora vamos a ver. Ya. Esta es la planilla en la cual ustedes tienen que trabajar. ¿La ven? Sí, licenciado, se ve. Ya. Por eso dice cuadro, planteamiento de un problema, su formulación de investigación y sistematización. En la primera columna vemos qué pasa, qué sucede en el ámbito espacial en relación a ese mi objeto de investigación. Por eso que aquí lo hemos agrandado. El objeto. ¿Qué pasa con el objeto? Por eso ustedes tienen, hoy es jueves, tienen hasta el día sábado, porque el sábado en la tarde tenemos clases, ¿verdad? Sí. Sí, el sábado tenemos. ¿De qué hora es nuestra clase el sábado? De 3:15. de 3:15. 3:15 a las 18, ¿no? No, creo que. De 15, no, es a las 21:15. De 15:15 a 21:15, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Lisa. Perfecto. Entonces, ustedes ya tienen ahí que tener bien clara la idea de su objeto de investigación. Y van a tener que empezar a sistematizar toda la información como está en el cuadro. Y lo primero que tienen que preguntarse es qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de mi investigación. Entonces, aquí van a empezar a narrar. Aquí empiezan a narrar. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? Sí, Lisa. Sí. ¿Qué está pasando? Una vez que han identificado qué es lo que pasa en este objeto de investigación, qué es lo que está sucediendo en este objeto de investigación, como ya tienen bien definido ustedes y bien ya su objeto de investigación está muy bien determinado, delimitado, no hay por dónde escapar. Entonces, ya pueden hacer el análisis y identificar qué pasa en el ámbito espacial, en ese espacio. Por eso dice, ¿qué pasa en el ámbito espacial, en el espacio? Si su compañero está hablando de, su tema es sobre la era digital en la educación superior, ahora hay que ver cuál es ese ámbito espacial. Por si les decía, tiene que poner Bolivia. ¿Qué es lo que pasa en ese ámbito espacial en relación a las redes sociales y su incidencia en la educación superior? ¿Qué es lo que ha visto él? ¿Qué es lo que sucede? Y va a ir identificando.
Y todo eso ustedes van a ir narrando acá. Aquí con sus propias palabras. Aquí todavía no entra, aquí no entra el aporte de los teóricos. Nada. Es lo que ustedes están viendo. ¿Cómo ven ustedes eso? El segundo, la segunda columna es síntomas del problema. Es decir, hay que identificar qué hechos se observan. Es como cuando el médico, uno va al médico y el médico a uno le observa, ¿no? Y le va a diagnosticar. Entonces va a palpar, va a pedir estudios, esto. Entonces, lo que está haciendo, está viendo, está analizando los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Hay que identificar hechos que se observan. ¿Qué hechos se observan? ¿Dónde? En el ámbito espacial de nuestro objeto de investigación. Por eso hemos puesto esto acá, esta flecha. Es decir, hay que identificar qué hechos se observan para que suceda esto en el ámbito espacial. ¿Preguntas hasta ahí? Dicen, Dígame. entonces en este cuadro sería, tendríamos que escribir entonces nuestro propio criterio, ¿no? Eso sería Exacto, en su este cuadro, criterio. ¿no? En el primer cuadro, ¿qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? Agarren un papel y un lápiz. Y en 2 o 3 estrofas escriban ahora qué pasa en el ámbito espacial en relación a su objeto de investigación. ¿De acuerdo? Listo. Sí, Lisa. Entonces, Licenciado, disculpe, entonces, por ejemplo, en la parte de nosotros vendría a ser, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son los motivos por el cual nos llevan a esa situación? ¿No? claro, Entonces, perfecto, ya, con eso se aclara lo mío. ¿Ya? perfecto, Jessy. Gracias. Liz, tengo una pregunta. Dígame, Daniela. Eh, en esta parte del criterio, Listen, ¿tiene que estar respaldado por alguna ley? No, no. Usted es el criterio que usted tiene. ¿Cómo está viendo? ¿Cómo está percibiendo ese ámbito espacial? ¿Cómo ve? Este es un ejemplo para derecho. Pues que pone un artículo. ¿Usted cómo está viendo? ¿Ya? Entonces son las 8:10. Tenemos hasta las 8:10, 5:10, hasta las 8:30. Los espero. Listo. Si tienen dudas, me preguntan.
Si alguien quiere hacer una pregunta, levantan la mano, por favor. Diga, Georgina. Hice una pregunta sobre la tarea que hay que presentar el domingo. Ahí entra este cuadro y también las 16 preguntas, porque en las 16 preguntas también está este cuadro, ¿no? El resultado de las 16 preguntas, las respuestas de las 16 preguntas, el resultado es este cuadro. Lo que tienen que presentar es el cuadro, este cuadro. Ah, ya, ok, Lisa. Ya. Perfecto. Yanduy, Sí, Listen, dígame. a ver, Listen, quisiera pedirle que me aclare un poquitito, me oriente. Yo estaba viendo en cuanto a mi tema, los síntomas, digamos, tendrían que ser todos los tratamientos fracasados, por ejemplo, los tratamientos de conducto o las endodoncias fracasadas, o algún tipo de absceso, todo eso entrarían como síntomas, porque eso va a dar lugar a que se haga el tratamiento de apicectomía, ¿no? Para solucionar esos problemas. Y Claro, ahora es decir, aquí, ¿qué pasa qué pasa en el ámbito espacial, decimos? ¿Por qué suceden esas patologías? yo lo estaba poniendo eso en síntomas, licenciado. Y aquí en el ámbito espacial, No, pero ¿qué pasa? Es decir, es porque los pacientes no tienen una higiene bucal adecuada, ya. porque hay deformaciones congénitas, porque, no sé, pues, hay abandono. Es decir, ¿qué pasa en ese ámbito? ¿Por qué? Y puedes tirar los síntomas. Entonces, después verá la parte sintomatológica. Hechos que se observan abscesos, se observan excesiva cantidad de caries, Ya. utilización de medicina tradicional, que en este caso en las caries se ponen el clavo de olor por las tradiciones, por la costumbre, esas cosas. Pero, ¿qué es lo que ocasiona la enfermedad? Eso iría en síntomas. En el ámbito, pues. ¿Qué pasa en el ámbito espacial en relación a su objeto de investigación? ¿Qué pasa? Ya está bien, Lice. Ahora mi objeto, Lice, serían los dientes anteriores. Ay, no, yo no soy odontólogo tampoco. Porque ahí voy a trabajar. Pero lógico. Perdón. Pobre Lisa, me lo van a volver odontólogo, ingeniero de alimentos, de todo, pero bueno, en la vida hay que aprender de todo, licenciado, eso es bueno. Sí, uno sigue aprendiendo hasta la vejez. Claro, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde usted está trabajando? ¿Son dientes qué? Antero superiores. Eso, ese es pues. Ese es su ámbito espacial. Ya. Ese es el espacio donde va a trabajar usted, donde va a investigar. Ya. Está bien, Lice, esa era la consulta. Muchas gracias. Perfecto. Levantan la manito, la bajan por favor la mano. George. La amiga turca también. Diga Mariana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo las va a subir las grabaciones de estas clases a su página? Ay, me olvidó, mañana. Mañana, por favor. Me había olvidado. Ok, gracias. ¿Cómo está de salud? Ya, mejorcito, mejorcito. Se lo escucha mejor, qué Sí. bueno.
Me alegra. Sí, casi estaba oxiso el martes. Es su palabra.
Diga, Georgina. No, Lice, no levanté la mano, eso era de hace rato. Bájela, por favor. Ya al azar voy a tomar voy a sacar un tema. Alberto. ¿Está Sí, ahí, Licen. Alberto? Sí, sí, Buenas. sí. Su tema es improvisación del idioma guaraní por parte de docentes en educación primaria, ¿verdad? Sí, 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 licenciado. Ya. Ahora, a este objeto hay que ponerle el contexto. ¿Dónde? La educación regular. Ya, por eso. Improvisación del idioma guaraní por parte de docentes en la educación primaria. ¿En qué área física? ¿En qué área espacial? ¿En el Chaco boliviano? Más, no, licenciado. En las unidades educativas. Es que no va a conseguir información sobre las unidades educativas, sobre la improvisación de la educación guaraní, del idioma guaraní. Sí, 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 sí. En el Chaco boliviano. Ya. Entonces, este es en el Chaco. Ya. Ahora, ¿cuáles son qué es lo que pasa en este ámbito espacial? ¿Qué es lo que ha identificado usted? En la primera parte, lo que estuve escribiendo es de acuerdo a la ley 1565, aquí Lea, después, pues. ya. A varios años de la implementación de la ley 1565 de la reforma educativa, acordada a nivel nacional, tanto para los profesores de rural y urbano. La normativa es insuficiente en el ámbito de la aplicación. ¿Qué más? Hasta ahí no le he escrito, el otro no No, le he no, no, escrito todavía. pero está incompleta esta. Sí. Pero ¿qué le falta aquí? Sí, su objeto es la improvisación del idioma guaraní por parte de docentes
en educación primaria en el Chaco boliviano, ya, a partir de tal, ya, pone la ley. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Falta que hable de la improvisación, de que los docentes no se han actualizado. De que Sí, los eso me doc- falta, licenciado. ¿Qué más le falta? Ahora, ¿en qué incide eso? Sí, me faltaría entonces la actualización y la incidencia. Claro, pero siempre hay que mirar al objeto de investigación. Hay que determinar cuál es el objeto de investigación. Ahora, en ese mismo caso, entramos a este segundo recuadro, los síntomas del problema. Hay que identificar qué hechos se observan. Ya, licenciado. Daniela Ruiz. Daniela está ahí. Daniela Ruiz. Esther Ruiz. Esther Ruiz. Pucha, voy a tener que ir quitando nota. Sí, Lice. Esther, ¿dónde está? ¿Usted es Esther? No, Daniela. Daniela. A ver. Su tema es elaboración de energizantes sobre miel y polen para deportistas. Sí, Lice. Ya. ¿Qué pasa en ese ámbito espacial? ¿Qué ha escrito? Que antiguamente la miel de abeja, digamos, se utilizaba como un endulcorante. Ya. Y antiguamente la gente lo utilizaba para endulzar, porque no había azúcar, entonces utilizaban y que era una cosa natural y que la mayor parte de la gente lo tenían en su casa, digamos. Ya. Y como sabemos que la materia, lo principal es la miel de abeja para la preparación del energizante. Pero en ese ámbito espacial, ¿qué pasa con el energizante? Hay conocimiento, la gente desconoce de que la miel es un energizante.
de que es la base para la producción del energizante para deportistas. Hoy en la actualidad todavía la gente no Pero conoce. ¿Ha digamos. escrito o no escrito, Daniela? Sí, Lisa, he escrito esa partecita nomás. Me falta complementar. En la actualidad no lo conocen todavía el energizante, Luis. Porque es un producto nuevo. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver? Cuando se habla y se establece qué pasa en el ámbito espacial? El ámbito espacial que está usted proponiendo es el energizante de miel para los deportistas. Ese es el ámbito. No es el lugar de producción. Por eso que su objeto de investigación es el energizante, la elaboración del energizante en base a miel. ¿Para quién? Para los deportistas. Ahora lo que tiene que hacer el análisis, ¿qué pasa en ese ámbito espacial? Ese ámbito espacial es justamente el energizante. La elaboración del energizante. Sí. Para deportistas. ¿Qué es lo que pasa? La gente conoce, no conoce. Eso tiene que analizar. No nos interesa aquí, no estamos viendo aquí las características, los usos ancestrales de la miel en lugar de producción. No, no es, el objeto no es ese. Ya, Lice. ¿De acuerdo? Ya, Lice, lo voy a arreglar. Perfecto. Ya, Lice. Gisela Camargo, ¿ya tiene su tema? Sí, Lice. ¿Cuál es? Lice, un momentito, por favor. Mariana Blanco no tiene... Ay, cabalito, justo yo le iba a preguntar. Antes de que me diga, ya tiene su tema, le quería hacer una consultita. Esa parte que le estaba explicando mi colega, la doctora Aidún, la parte educativa que tiene que tener nuestra monografía, dijo una frasecita que tiene que entrar en como la parte educativa. Bueno, ¿me la puede volver a explicar, por favor? Tiene que haber un conector, decíamos, Ya. entre la teorización de la educación y lo que está escribiendo en la teorización de la odontología. Entonces, para el diplomado en educación superior tiene que haber, porque si no serían dos universos totalmente pues desconectados. Aquí estuviera uno y el otro estuviera acá. Entonces, toda esta parte, ¿qué es lo que dice las corrientes educativas, características de las corrientes educativas, etcétera? Y aquí dará pues la parte odontológica. Entonces, para unir una con la otra, aquí al centro tiene que haber otro capítulo que diga cómo se enseña. Estrategias de enseñanza, aprendizaje para maxilofacial. Y eso tiene que ir en el título, estrategia de enseñanza, aprendizaje y luego el tema. ¿Pero cuál es su tema? Pero el que sea, tiene que ir esa partecita ahí incluida. Pero Esa lógico. es mi pregunta. Claro. Ah, ya. Okay. En este caso será ay, espérese, vamos a ver. Dicen, disculpe, soy Gisela. ¿Será que le puedo decir ahora mi tema? A ver, dígame, Gisela. Yo anteriormente le había dado Dos temas. nombres. Sí, y escogí uno entre eso y es de
La importancia del desarrollo socioafectivo en la educación infantil. A ver, un ratito, por favor. La importancia Del desarrollo socioafectivo en la educación infantil. del desarrollo socioafectivo En la educación infantil. ya. Este tema hay que delimitar un poco más. Ya, Lice. La importancia del desarrollo socioformativo, Socioafectivo. socioafectivo, Sí. de afecto, en la educación infantil. Pero, ¿dónde? Mi contexto lo puse, ¿no? Como yo estoy actualmente viviendo en Santa Cruz, lo puse como Oriente Boliviano. O sea, a nivel nacional. Un poquito más, el oriente pues abarca 3 áreas geográficas: departamento de Pando, departamento de Beni, departamento de Santa Cruz. Sí, sí. Entonces puede ser la importancia del desarrollo socioafectivo en la educación infantil en el área urbana o en el área rural del departamento de Santa Cruz. Urbana. Ya, entonces ponga en el área urbana Ya. del departamento de Santa Cruz. Ya. Lo que yo escribí ahora, Ya. lo que usted iba mencionando, ¿no? Decía o dice en la actualidad del contexto como problema principal y a nivel mundial, lo que más ha golpeado ha sido el COVID-19 y sus variantes, lo cual afectó, lo cual ha sido motivo para que el aislamiento y las interacciones sociales se hayan limitado tanto en niños como en adultos. Y esto conlleva que principalmente los niños corten su interacción social y puedan relacionarse con los demás y las relaciones socioafectivas se hayan delimitado. Para algunos niños el aislamiento ha sido positivo, ya que pueden pasar más tiempo con sus padres y poder compartir momentos divertidos. Y para otros llegan a estar aislados, pero estando puestos o frente a pantallas como ser la televisión, tablet, celular y otros aparatos electrónicos. Eso fue lo poco que pude escribir. Ya. Ahora, en relación a esos síntomas, ¿qué hechos se identifican? El que los niños actualmente no puedan expresar sus emociones o como ya hay un poco falta de expresión de emociones. Ya, de ahí va a seguir narrando. Luego. Que los niños aún no conocen, digamos, cómo pueden relacionarse con los demás niños, ya que ahora ya volvieron a clase y muchos directamente ingresaron al colegio y les cuesta un poco adaptarse. Ya, luego. En el ámbito usted mencionó de que ha pasado de que muchas veces los niños estaban más tiempos, mayor parte del tiempo, en los medios digitales, ¿no? Las tabletas, en el televisor, todo eso en la televisión. Así es. ¿Qué pasa con eso? Que esto puede tener muchas consecuencias, no, tal vez ahora no se vea, pero a futuro sí. Más que todo en el desarrollo cognitivo, ya que son niños y recién están empezando a desarrollarse. Y esto les afecta mucho a ellos, ya que es difícil hacerlos desprender de estos aparatos, porque las imágenes y todo lo que ellos ven ahí
les gusta y es algo llamativo para ellos. Ya, pero en ese caso sería, esa parte ya iría a las causas del problema. Hechos Sí. o situaciones que lo producen, que sería esta otra, El otro cuadro. el otro recuadro, la otra columna. Mm. ¿No ve? Sí, sí. Pero se dan cuenta cómo se va relacionando cada uno de estos componentes donde están las flechas. Entonces, por eso hay que delimitar bien el objeto de investigación. Hay que darle identidad. Es decir, ¿qué pasa en ese ámbito espacial en relación a mi objeto de investigación? Si mi objeto es este, ¿qué está pasando en ese ámbito espacial? Después tengo que ver los síntomas del problema. Es decir, hechos que se observan. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hechos? Sí. Y el tercer componente, ¿no? Lo que estoy observando, como usted dice, los niños que estaban, hay grupo de niños que estaban más tiempo apegados a los medios de comunicación tecnológicos, ¿no? Ahora, Sí. ¿qué hechos o situaciones produce esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los niños están ahí? 1, por el aislamiento que tienen. 2, por la falta de interrelación con sus padres, porque tal vez los padres antes del COVID trabajaban todo el día y no estaban, es decir, muy relacionados con sus hijos. Sí. ¿No? La parte, no se olvide de que su tema tiene la parte afectiva y en ningún momento está usted mencionando la parte afectiva. Tendría que aumentar un poco. Claro, hay que ver ahí porque dentro de ese objeto de investigación está la parte afectiva también. Porque dice la importancia del desarrollo socioafectivo. La parte afectiva, social y afectiva. Son dos componentes. Una la social y otra la afectiva. Las relaciones sociales, los niños han perdido totalmente con el COVID, ¿no? La interrelación con sus semejantes y de su edad, los niños. Y peor si son hijos únicos o niños únicos en un núcleo familiar. Sí. Después han perdido ¿qué ha pasado con la parte de la afectividad? Tal vez los lazos afectivos entre progenitores e hijos se han fortalecido. O tal vez se han debilitado. Y por eso los padres agarran y les ponen los televisores, las cosas, para que dejen de molestar a los niños. ¿No? Entonces, ahí estamos viendo justamente los hechos o situaciones que producen. De esos hechos que hemos observado, ¿qué producen? ¿Qué producen los hechos que hemos observado? Hemos observado, por ejemplo, aislamiento. Se ha observado lazos afectivos con mayor afinidad entre progenitores e hijos. O el otro escenario que esos lazos hay desvinculación de lazos. Ahora puede ser mayor utilización de medios tecnológicos por parte de los niños. No adaptación de los padres a estar todo el tiempo confinados con los niños, porque los padres trabajaban. Entonces, después hay que ir viendo ya qué hechos o situaciones han producido eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Preguntas? Entonces, nuestra clase es hasta las 21, son las 9 de la noche. ¿Preguntas? El día sábado vamos a continuar con este cuadro
para que ustedes puedan presentar el trabajo el día domingo, ¿de acuerdo? Pero vayan ustedes ya trabajando este cuadro. Aquí, Sí, tienen, sí, sí. aquí tienen el ejemplo clarísimo. Dígame, Buenísimo. Alberto. Sí, exactamente, licenciado. Yo voy a ir avanzando de acuerdo al cuadro que está la pregunta, licenciado. Sí. Por eso que todo está bien rimadito, ¿no? Es decir, todo concuerda. Cuando digo rimar, significa concordar. Es decir, lo fundamental de delimitar el objeto de investigación. Y todo se trabaja en relación al objeto de investigación. ¿Qué pasa en el ámbito espacial en relación a mi objeto? ¿Cuál es el síntoma de los problemas? ¿Qué hechos se han observado sobre esto? ¿Qué producen esos hechos? Dígame. Disculpe, ¿hay la posibilidad de que a manera de que vayamos avanzando el cuadro usted le pueda dar una leidita? Digamos, yo avanzo unas 3 y se lo puedo mandar No. y... ¿No? No, ahora es imposible, Daniela, porque tengo 50 perfiles de tesis de maestría que tengo que revisar. 54. Y estoy todito el día, estoy sacando permisos, tiempos y cosas. No me da tiempo. Y tengo que presentar hasta dentro de 5 o 6 días. Es toditos los perfiles, las observaciones tengo que mandar de las maestrías. Así que estoy como loco, casi no duermo. Ay, ya dice. ¿Ya? Gracias. Listen, este Dígame. cuadro se va a seguir avanzando todavía el sábado, ¿no? Sí, Sábado, ¿no? el Y sábado vamos a domingo le avanzar presentamos. y el domingo tienen que presentar este cuadro. Por eso, por ustedes ya pueden ir trabajando el cuadro. Lo que quiero es que vayan trabajando el cuadro Sí, sí, sí. mañana y el sábado de la mañana para que ya vayamos viendo cómo está su desarrollo del cuadro, porque esta es la parte fundamental y medular de la monografía, que tiene en base a esta, se hace la narración, se hace el planteamiento, se hace la formulación del planteamiento del problema, la formulación del problema, y luego nacen los objetivos. Y después ya, el camino ya está allanadísimo para poder desarrollar la monografía. Pero esta es la parte más detallada que tenemos que ver. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta Ya, más? Licen, gracias. Bien, nos vemos entonces. Las grabaciones, por favor, Sí, no las voy a subir olvide. mañana. Ya, Perfecto. gracias. Hasta Licen, luego. por favor. ¿Perdón? Te voy a dar. Que le decía que está bien, Licen, que nos pase la grabación para... Ya. Ahorita mismo voy a grabar entonces. Y hasta luego. Ya, gracias, Hasta el Licen. sábado. Gracias, Licen. Que Hasta le el vaya sábado. bien.